Hola, hoy abordaremos el primer tema del cuarto módulo de las corrientes filosóficas de los siglos XIX y XX, que lleva por título El positivismo de Auguste Comte. Este primer tema tiene como finalidad vincular los temas del tercer módulo, los últimos autores que vimos que se ven fuertemente influenciados por el empirismo inglés del siglo XVIII y cómo estos conocimientos se vinculan a los que se encontrarán en el siglo XIX, más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, y estos, a su vez, después tendrán su repercusión en el siglo XX. Tan es así que muchas universidades, muchos países tienen o tuvieron al principio del siglo XX una carga filosófica sobre estos autores bastante fuerte. Este primero que vamos a ver tuvo una repercusión inmensa en todo el globo. Muchos países, muchas constituciones, muchas visiones se vieron influenciadas por el positivismo de Auguste Comte. Vamos a ver durante este tema cómo él logrará, ¿no?, con su visión, convencer de que es la visión científica, el avance científico, lo que nos permitirá alcanzar un nivel de desarrollo, un nivel de progreso que conducirá a la sociedad a la tecnificación y, por ende, a satisfacer todas sus necesidades. Vamos a ver al final de este tema cómo muchos de los propósitos que se planteaban en la segunda mitad del siglo XVIII se alcanzan durante el siglo XX e incluso tienen fuerte influencia o sus resultados se dan en este nuevo siglo, en el siglo XXI. Para no ser más larga esta introducción, empecemos por la biografía y el contexto histórico de Auguste Comte. Auguste Comte nació en Montpellier en 1798, y falleció en París en 1857. Filósofo francés, quien fue el creador de la corriente filosófica que llamó positivismo, y también de la sociología, que es la ciencia a la que irían dirigidos todos los campos del conocimiento científico que tenía como finalidad dirigir al ser humano al progreso continuo. Ahora abordemos el contexto histórico. La Revolución Francesa de 1789, y las guerras napoleónicas con las que intentaron imponer un nuevo orden imperial ilustrado a toda Europa, con el que aplicaron a la fuerza sus ideales y métodos en todo el continente, como la adopción del sistema métrico decimal, o el derrocamiento de regímenes monárquicos cambiándolos por repúblicas al estilo francés, contribuyeron a fomentar entre los europeos un fuerte sentimiento de desazón y de crisis. Filósofos, escritores, y artistas, sintieron la necesidad de cambiar el orden social. Sintieron, al mismo tiempo, la necesidad de reorganizar las sociedades europeas, en una época en que el hombre es concebido como un ser histórico, capaz de progresos ilimitados. De ahí que la filosofía de principios del siglo XIX acentúe una preocupación social, política y moral. Pocos, como Auguste Comte, se dieron cuenta del estado de crisis de su tiempo. Estudió en el Politécnico de París. De su época, heredó la creencia en el progreso necesario de la humanidad. De su familia, heredó la voluntad de orden y de una organización social estable. De su maestro Saint-Simon, aprendió la idea de que el hombre es un ser histórico, progresivo y divinizable. Al igual que Francis Bacon, su antecedente más claro, Comte concibe la ciencia como una reflexión aplicable, como un arte operatorio. Y si Bacon había podido escribir que la naturaleza para ser dominada, debe ser obedecida, Comte afirma, ciencia, de donde previsión, previsión, de donde acción. Tanto en Bacon como en Comte existe la idea de que la ciencia, una vez aplicada, podrá conducirnos a la felicidad. La diferencia principal entre Bacon y Comte reside en que,
Si para Bacon la felicidad humana es el resultado de la técnica y del desarrollo material, la felicidad humana viene a la filosofía de Kant por medio de una nueva ciencia a la cual el propio Kant dio el nombre que todavía lleva, la sociología. Entender el pensamiento de Kant es así. Primero, descubrir lo que entiende por progreso humano y establecer, como el propio Kant escribe, la ley fundamental del progreso y de la historia. Es, en segundo lugar, describir lo que Kant entiende por positivismo. Es, en tercer lugar, clasificar las ciencias con la mirada puesta en una educación racional de la humanidad. Es, por fin, ver cómo Kant, fiel a su época, renuncia a la religión cristiana para sustituir la religión de sus antepasados por una nueva religión de la humanidad. La filosofía de Kant tiene dos aportaciones importantes a la historia. En primer lugar tenemos el positivismo y en segundo lugar tenemos la sociología. ¿De dónde nace el concepto de positivo? Nace de justamente los empiristas ingleses. Ellos creían que todo conocimiento positivo era aquel que provenía justamente de los sentidos. Se llama positivo porque positivamente yo puedo captar, ¿no? Es constantemente el mundo, eso es el camino positivo. El camino negativo es aquel que donde el mundo no me va a enseñar ninguna verdad y solamente las verdades se encuentran en mi intelecto. De ahí proviene justamente el término positivo. Pero esta relación que existe entre los empiristas ingleses como Bacon y Comte no es casual. Comte ya vio prácticamente los desarrollos científicos que prometía Bacon. Esta sociedad tecnológica con desarrollos científicos constantes, con descubrimientos en la época de la exploración, y él se ve justamente comprometido a continuar con este camino, pero se separa de los empiristas ingleses en una cosa, que mientras los empiristas ingleses ven el conocimiento positivo como parte de un desarrollo, Comte lo ve como parte sustancial, esencial del desarrollo del ser humano. No que solamente se quede como desarrollo científico, sino que afecte todas las áreas del saber humano. En ese aspecto, es positivo todo conocimiento que tenga algunas características, las vamos a ver a continuación. Sin embargo, estas características tienen que ser algunas que son más audaces o llegan más lejos que la de los empiristas ingleses. En primer lugar, que tiene que ser aplicado a la sociedad, al mejoramiento constante de la sociedad, al progreso y al orden. Que no solamente se queden como descubrimientos científicos o conocimiento de por sí, sino que lleguen más allá, que lleguen estos aportes a una utilidad social para que el individuo pueda alcanzar su desarrollo pleno. En esa misma medida, pensaremos que el positivismo nada más es aquella forma que regula las ciencias para su aplicabilidad en cuanto al ser humano, pero no. Él desarrolla su segundo aporte, que es la sociología. La creación de la sociología como ciencia base de todo el desarrollo lo conducirá a algunas conclusiones. Primero, que la sociología es la ciencia más importante, porque es la que determinará los logros, las metas y los aportes de todas las ciencias para el desarrollo del ser humano. Habrá ciencias que no entren dentro de las ciencias positivas, pero que la sociología hará uso de ellas, como podríamos hablar de la ética o de la historia, para que podamos nosotros utilizarlas para el mejoramiento de la sociedad. Vamos a ver en el siguiente clip algunas características que deben de tener las ciencias para llegar a ser positivas. En ese aspecto vamos a ver que tienen que llegar a conclusiones generales o universales, que tienen que nacer de los sentidos, que tienen que predecir fenómenos. Habrá ciencias como la historia, que es el estudio del pasado, que no tenía esa finalidad, pero Comte lo hará para que, o hará lo posible para que la ciencia histórica pueda ser una ciencia positiva, que no solamente se queda en el estudio del pasado, sino que podemos aplicar esos conocimientos para el futuro.
Para no hacer más largo esta introducción, pasemos justamente a la siguiente parte que se llama el positivismo. El positivismo. El término positivismo proviene del significado que le dio Kant a lo que él llamó conocimiento positivo. El conocimiento es positivo, siempre y cuando provenga de la experiencia a través de los sentidos. El conocimiento también es positivo, si no solo se basa en explicaciones de los fenómenos pasados, sino que su misión es la de poder predecir los fenómenos del futuro. Entonces, el término positivo se aplica a las ciencias que provengan de observaciones sensibles y que, después de haber llegado a formular leyes generales, puedan predecir acontecimientos futuros. Las ciencias positivas a las que se refiere por tener esta doble característica, son las ciencias experimentales como la física, la química o la biología. Kant, para quien la ciencia es ante todo experimental, parte del mismo modo que los empiristas ingleses, de los hechos particulares. Pero da mucha más importancia a lo que denomina hechos generales, es decir, leyes físicas, químicas o biológicas establecidas a partir de los hechos particulares. El hecho general es la explicación universalizada de los hechos particulares. Ahora bien, para que existan leyes generales, hechos generales o estadísticos, es necesario que estos hechos sean verificables. Tal es la primera característica de un hecho positivo, su verificabilidad en la experiencia. Por ello Kant escribe, es la experiencia únicamente la que ha podido proporcionarnos la medida de nuestras fuerzas. Esta frase indica, primero, que ciertos hechos son positivos, porque están ligados a la experiencia. Y en segundo lugar, que ciertas ideas metafísicas, teológicas, religiosas, son inverificables y, por lo tanto, deben hacerse a un lado por carencia de utilidad. Kant, que cree en el progreso del hombre y en la perfectibilidad de la ciencia, considera también que la era positiva es el estado definitivo de la humanidad. Es en este sentido que, a pesar de que el futuro deba esperarse como prometedor de leyes cada vez más generales y perfectas, el sentido de la historia es, en Kant, a fin de cuentas, estático. Y lo es porque Kant cree que, con el pensamiento positivo, con la supresión de la metafísica y de la religión, el hombre podrá establecer un orden social definitivo. En resumen, el positivismo tiene 5 características. Primera, que solo asume como verdaderos y válidos los conocimientos que provengan de la experiencia sensible. Segunda, que estos conocimientos conduzcan a la formulación de leyes generales. Tercera, que estas leyes generales conlleven a la predicción de fenómenos. Cuarta, que la predicción de los fenómenos sean útiles para el progreso, tanto de las sociedades como de los individuos que las conforman. Y quinta, que este progreso constante guíe a la humanidad a un estado positivo, en donde se supriman las suposiciones metafísicas, las supersticiones religiosas y la erudición inútil. Como vimos, el positivismo es una doctrina que solamente acepta los conocimientos que provienen de los sentidos, en primer lugar, bueno, que tiene 5 puntos, que tiene que provenir de los sentidos, que tiene que llegar a leyes generales, es decir, que utilice el método inductivo. Tercero, que llega a prevenir o a predecir los fenómenos del futuro. Siguiente, que tiene que ser aplicable a la sociedad. Y por último, que nos aparta de las supersticiones religiosas y de las suposiciones metafísicas. Esta forma de ver las ciencias, de determinar el curso de las ciencias, que no solamente sea descubrir por descubrir, sino o analizar por analizar, o saber por saber, sino que tiene que tener un uso real, una utilidad real para el desarrollo de la sociedad, hará que muchas de las ciencias empiecen a
preguntarse, cuestionarse sobre sus objetivos. Pensemos, por ejemplo, en la astronomía, esta ciencia que se dedica al estudio de los astros. Y tendríamos que preguntarnos algunas cosas, ¿no? A mí, ¿de qué me sirve saber cuál es la temperatura de Venus? ¿O de qué me sirve saber cuántos anillos existen, ¿no? En Saturno o en Urano? Saber cuántas lunas tiene Júpiter. En realidad, ¿se servirá de algo en la utilidad que le podemos dar a ese conocimiento? Pensemos en las ciencias como la física o la química, que sí tienen una utilidad práctica por sí mismas para Comte, que pueden sus conocimientos, gracias a las leyes generales a las que han llegado, a aplicarse para llegar a mejorar la vida, no solamente de la sociedad, sino de los individuos. Y veamos, o preguntémonos en ese mismo aspecto, que ¿cómo hemos llegado a este punto? Comte utilizará a la historia, bueno, más bien hará un análisis histórico de cómo nosotros hemos llegado al punto en que estamos, o en el que estaba él, a la segunda mitad del siglo XIX, y preguntémonos junto a él, en nuestra actualidad, si esta perspectiva positivista o positiva de las ciencias tiene todavía aplicabilidad. Pensemos, por ejemplo, en algunas ciencias que se dedican solamente a la meditación, o algunas que se dedican solamente al estudio de seres abstractos. Para no hacer más larga esta segunda introducción, abordemos justamente este análisis que hace de la historia de la humanidad y que se llama la teoría de los 3 estadios. Teoría de los 3 estadios. Aunque para Auguste Comte los métodos que la historia ha utilizado para el estudio de los fenómenos del pasado, no la coloque dentro de las ciencias positivas. Cree que se puede convertir en una ciencia capaz de descubrir leyes generales en los hechos pretéritos, y poder, incluso, predecir los acontecimientos futuros, si su método, y su objeto de estudio son transformados. Y, finalmente, convertir a la historia en una ciencia útil para la sociedad. Es por ello que hace un análisis de los procesos históricos, tomando como base su perspectiva empírico-científica y social, llegando a la conclusión de que la historia de la humanidad se puede separar en 3 fases o, como él les llama, estadios. El primer estadio es el mítico religioso. En este primer estadio, describe a los primeros hombres como seres ávidos por explicar los fenómenos que la rodean, pero, como carecen de las herramientas científicas y lógicas para hacerlo, sus explicaciones se tornan en fantasías y relatos que involucran seres mágicos y dioses, que usualmente son antropomórficos, es decir, que tienen forma y sentimientos humanos, y que están involucrados en acontecimientos fantásticos. Esta primera etapa es la que más duración ha tenido, pues aunque al principio estos mitos explicaban los fenómenos utilizando una multitud de dioses, el politeísmo pasó después a concentrar todos estos acontecimientos en las acciones de un solo ser divino, el monoteísmo. Aunque en el fondo, este cambio no significara ninguna profundización ni avance en cuanto a la veracidad de las explicaciones que tenían que ver con las preguntas sobre el origen, significado, y final de todas las cosas. Al segundo, Comte lo llama estadio metafísico. En este periodo metafísico, se intercambian los seres fantásticos y deidades, por conceptos y objetos abstractos. Durante esta fase se utilizan palabras como fuerza, esencia, forma, sustancia, naturaleza intrínseca, entre muchas otras. Su finalidad es explicar los mismos fenómenos pero de una manera más reflexiva, lógica y racional. Aunque esta etapa adelanta en cuanto a sus explicaciones al estadio mítico religioso, no logra superar la ficción en sus explicaciones.
perdiéndose en una maraña de reflexiones sobre los conceptos mismos, que no conducen a ninguna verdad verificable. Para Auguste Comte, el desarrollo de la ciencia, la técnica y la razón conducen inexorablemente a la tercera fase de la historia de la sociedad. El estadio positivo. Este estadio es aquel al que la ciencia positiva dirige sus esfuerzos. Su objetivo no es otro sino el del progreso continuo de la sociedad y del individuo. A través de la formulación de leyes generales verificables aplicadas a la mejorar las condiciones económicas, intelectuales, sociales y culturales de la humanidad, la ciencia se vuelve útil para todos, y no solo produce conocimiento o explicaciones, sino que su aplicación práctica tiene un objetivo, la sociedad misma. En este estadio, Comte coloca en el centro de todas las ciencias a la sociología, ciencia que él creó para evaluar, predecir y formular las necesidades de la sociedad, y poder determinar el curso de las demás ciencias, en cuanto a sus objetivos y finalidades. Los valores predominantes de la sociología son, para Auguste Comte, el orden y el progreso. Orden, pues su objetivo es la formulación de reglas y leyes que normen la vida del individuo en la sociedad, que le den su justo lugar y sentido a su vida. Estas reglas y leyes no se originan en modas o convenciones sociales cambiantes, sino de leyes generales al estilo de las ciencias. Y progreso, pues el desarrollo de las ciencias, sus descubrimientos y formulaciones, son constantes. En ese mismo talante, la sociedad debe buscar el progreso continuo de todos los elementos que la conforman. Así como se vayan dando los avances científicos, de esa misma forma se avanzará en el desarrollo ético, político e histórico del individuo. En esta etapa se supera la necesidad pueril de mitos, rituales y supersticiones religiosas, de la creencia en seres mágicos o divinos, y por ende, se renuncia a responder a preguntas sin sentido acerca del origen, propósito o fin de las cosas. Para Auguste Comte, indefectiblemente todas las sociedades deben aspirar a ser positivas lo más pronto posible, pues significa que han alcanzado la etapa más fructífera y provechosa de la humanidad. Como conclusión de este primer tema, nosotros tenemos un bagaje bastante grande de la teoría del señor Auguste Comte acerca de lo que es el positivismo y de lo que es la sociología. En este aspecto, los invito a reflexionar sobre los puntos que él toca acerca de la aplicación de las ciencias a la mejora de la vida. En segundo lugar, a que si estas reglas, del mismo modo que se aplican a las ciencias, determinan nuestra forma de ver el mundo y la forma de regularnos en sociedad, irán del mismo modo, o podrían ir del mismo modo, los descubrimientos científicos que la regulación de las relaciones interpersonales o sociales. La legislación irá, digamos, en la misma medida que se ha descubierto algo, regularemos nuestra vida. Imaginemos que se descubre que no solamente existen biológicamente dos sexos, sino que existen cantidad mucho más grande de sexos y de géneros biológicamente hablando, que no solamente existan mujeres y hombres, sino que genéticamente nosotros descubramos que lo que hemos llamado género no es sino una convención social que le ha servido a los intereses de algunos. ¿Qué pasaría si descubriéramos que la sexualidad, los problemas de género, provienen justamente de algo mucho más intrínseco, que es la biología? ¿Qué pasaría si nosotros descubriéramos que no solamente existe esta dualidad entre hombre y mujer, sino que existirían muchos más géneros, hablando biológicamente, hablando químicamente de los factores que afectan al cerebro? ¿Creen que se pueda regular o se pueda reformar alguna ley referente a eso? Que los avances científicos y tecnológicos también afecten nuestra forma de conducirnos en la sociedad y que tengan que, del mismo modo que avanza una, que avance el otro. Preguntémonos también en este aspecto si la sociología
esta ciencia que tiene la función de predecir, de estimar, de evaluar a la sociedad, tendría que imponer a las demás ciencias la forma en que estudia, la forma en que aborda sus problemas, o los problemas incluso mismos que aborda, solamente para mejorar la sociedad. Imaginemos un mundo en donde ya hayamos alcanzado este estadio, este tercer estadio, que es el estadio positivo, en donde nos hemos alejado de mitos, de la religión, incluso de algunas suposiciones metafísicas, y empecemos a pensar solamente como científicos permanentemente, donde no es necesario que se prohíba ninguna religión, sino sencillamente que se supere, que la cuestión de la verificabilidad de los hechos, de la veracidad de un fenómeno o de la explicación de un fenómeno, me conduzca a sencillamente renunciar a cualquier superstición religiosa. Piensen ustedes si estamos o no viviendo lo que él llamaría este estadio positivo, donde ya la ciencia nos ha traído pues muchas ventajas. Hemos descubierto la cura para muchas enfermedades, la vacuna para muchas otras. Hemos logrado tener dispositivos como el que tengo ahorita, que nos pueden grabar y puedan mandar señales invisibles a través del aire para comunicarnos con personas que se encuentran del otro lado del mundo, que hemos podido lograr poner satélites en el espacio, alcanzar la Luna y otros planetas. En realidad, estos avances científicos y tecnológicos nos han conducido a esta etapa que él sueña, que es la etapa. Ustedes vinculen este tema con la actualidad. Les recuerdo que la actividad referente a Auguste Comte se encuentra ya en la página web de la asignatura, que se encuentra aquí abajo. También ustedes pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico y a través de la página de Facebook que está dedicada a la asignatura. Por último, los invito a que continúen, aquellas personas que han resuelto las actividades, a que continúen haciéndolo, continúen con su formación. En últimas horas hemos recibido en la universidad los docentes la relación, más bien, o nos han solicitado la relación de aquellos estudiantes que han participado en las actividades, y hemos recibido también ciertas instrucciones que nos invitan a que evaluemos, o que existe la posibilidad de que evaluemos de una forma continua durante esta contingencia. La forma en que nosotros, como yo les recuerdo, que vamos a evaluar es a través de las actividades que se están llevando a cabo de manera constante después de la publicación de estos videos. Estos videos solamente tienen la función de suplir de algún modo la asistencia a las clases presenciales. No sirven solamente como una forma de entretenimiento, sino tienen la función de asistir a ellos, de verlos, de poder aprender, y después, como una evidencia del aprendizaje, están las actividades. Si ustedes no entregan las actividades, no habrá evidencia y por lo tanto su evaluación se verá perjudicada. Les recuerdo que estas condiciones extraordinarias no nos eximen de no seguir con nuestra formación. Por desgracia, de forma generalizada se ha dado el caso que no se están participando en las actividades. Eso lo único que afecta es a ustedes en su formación y en su evaluación. No habiendo tal vez otra forma de evaluar, tendríamos que aplicar estas medidas. Les recuerdo que es su obligación continuar con su formación. Nosotros, los docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México, estamos haciendo todo lo posible por los medios que se nos presentan, por los medios que la universidad y que nosotros mismos tenemos para que ustedes continúen con su formación. Cada profesor tiene ciertas formas de hacerlo.
Esta es la forma que yo escogí porque se me hace que es la forma más accesible para ustedes. Ustedes pues están revisando constantemente los videos estarán ahí posteados permanentemente y estarán revisándolos, ahí está la evidencia. También las actividades, cuando ustedes me la envían, están ahí permanentemente. Ustedes tienen incluso un comprobante del envío de las actividades. Les recuerdo, en segundo lugar, que se queden en casa. Ahorita, en este momento, estamos viviendo lo que dice el doctor López-Gatell, el punto más álgido de la